Saludos estudiantes de Matemática 3 o Cálculos de varias variables, sean bienvenidos. Ahora vamos a resolver un ejemplo más, donde nos pide que calculemos el determinante de esta matriz que podemos ver que es de cuarto orden, es decir, es un orden relativamente alto. Calcular el determinante de ese tipo de matrices suele ser un poco engorroso, debido a que no podemos utilizar la regla de Sarrus, ya que es válida solo para tercer orden, y el método de cofactores pues implica una serie de cálculos un poco largos, un poco engorrosos. Por ejemplo, si usted va a utilizar directamente el método de cofactores, no es que no se pueda utilizar, pero hay trabajo que hacer. Puede elegir la fila o columna que desee, pero lo más probable es que elija la fila número 3 o la columna número 2, aprovechando que hay un 0 en esos dos elementos, ¿no? En la fila 3 o en la columna 2. Por ejemplo, si eligiéramos la fila número 3 y aplicáramos el método de los cofactores, aquí escrito el determinante de A, y aquí está la fila 3 seleccionada, el determinante se calcularía así. El elemento de la fila 3 columna 1 por el cofactor 3,1 más el elemento de la fila 3 columna 2 por el cofactor 3,2. Al ser 0 ese elemento, pues el cofactor de aquí no me interesa cuánto vale. Más el elemento de la fila 3 columna 3 por el cofactor 3,3, el cual es 1. Más el elemento de la fila 3 columna 4 por el cofactor 3,4. Y dicho elemento es 1. Ahora, parece sencillo, pero hay algo, como les decía, engorroso que hacer. Y es que calcular estos tres cofactores implica hacer lo siguiente. El cofactor 3,1 es menos 1 a la 3 más 1 por el determinante que queda al eliminar la fila 3 y la columna 1. Queda ese determinante acá. El cofactor 3,3 lo mismo, pero eliminando la fila 3 y la columna 3. Queda este otro determinante de orden 3. Y el cofactor 3,4, pues eliminando la fila 3 y la columna 4. Y queda este último que está acá. Entonces, para poder calcular este determinante hay que calcular otros 3 determinantes menores de orden 3. Y cada uno se debería de hacer quizás de la manera más óptima por la regla de Sarrus. O quizás no la más óptima, pero quizás un poco más mecánica, ¿no? Ahora, otra forma de hacerlo es aplicarle cofactores a cada uno de estos. Entonces hay como mucho trabajo que hacer. No es una solución tan óptima, es correcta, pero quizás no es la más óptima ni la más factible en cuestión de esfuerzo y tiempo. Así que vamos a buscar otra solución. Esa otra solución que voy a proponer consiste en tratar de utilizar esta propiedad. Nos dice que el determinante de una matriz diagonal o también de una matriz triangular, donde esta puede ser superior o inferior, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal. Es decir, si tenemos una matriz como esto, que es una matriz triangular, una matriz diagonal, pues el determinante de esa matriz será la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. Entonces será muy sencillo. Así que mi objetivo será el siguiente. Mi objetivo no será trabajar cofactores en este momento, sino que mi objetivo será identificar la diagonal principal, listo, y convertir en 0 todos los elementos que están por debajo de ella. Podemos convertir los que están debajo o los que están arriba, no hay problema. Yo he elegido hacerlos con los que están abajo. Así que para lograr tal cosa, vamos a realizar las siguientes operaciones entre filas. Esa es otra de las propiedades que tienen los determinantes, que de hecho es una de las más comunes y está escrita acá. Dice que si hacemos operaciones fundamentales entre filas o columnas en un determinante, pues el determinante no se altera. Así que eso es lo que vamos a hacer nosotros acá. Vaya, específicamente yo voy a cambiar las filas en 2, 3 y 4. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, necesito generar ceros por debajo de este elemento. Este elemento es 1, es un pivote igual a 1 y es muy fácil de utilizar. Así que voy a utilizar ese elemento como un pivote y generaré ceros por debajo de él. Por medio de las siguientes operaciones, son muy sencillas. Empecemos con la fila 2. Para generar un 0 acá, pues a menos 1 hay que sumarle este. Y así se genera un 0. Así que la operación a hacer es a la fila número 2 le sumo la fila número 1 y esa es la nueva fila número 2. Nos quedaría al hacer esa operación así. 0 porque es menos 1 más 1. ¿Listo? Siguiente, 3 más menos 2. Esto genera un 1 positivo. Siguiente sería menos 2 más menos 1, que es este, ¿no? Entonces genera un menos 3. Y el último que sería menos 2 más 3. Entonces menos 2 más 3 genera 1 positivo. Muy bien. Ya tenemos un 0 por debajo de ese 1. Ahora generaré un 0 acá, utilizando siempre de pivote este. Así que esto sería, si hacemos el siguiente cálculo, 2
menos el doble de este. Es decir, que la operación a hacer es que a la fila 3 le restamos el doble de la fila 1 y esa es la nueva fila 3. De esa manera nos quedaría 2 menos 2 veces este 1, se hace 0, lo escribimos acá. Siguiente, 0 menos 2 veces este menos 2, se convierte en 4 positivo, lo escribimos acá. Siguiente, 1 menos 2 veces este menos 1, se convierte en 1 más 2, lo cual es 3, lo escribimos acá. Siguiente, 1 menos 2 veces este 3, entonces sería así, quedaría 1 menos 6 y eso es menos 5, lo escribimos acá. Listo, 1 menos 2 veces 3 menos 5. Y la última, este también es muy sencillo, para que este se convierta en 0, solo hay que colocar este y restarle este. Entonces la operación sería a la fila 4 le restamos la fila 1 y es la nueva fila 4. Entonces quedaría 1 menos 1, 0. Siguiente, menos 2 menos menos 2, entonces se convierte en menos 2 más 2 y eso es 0. Siguiente, 2 menos menos 1, entonces menos 2 se convierte en 2 menos menos 1, 2 más 1 y eso es 3. Y por último tendríamos este menos este, 3 menos 3, 0. Perfecto. Muy bien. Ya hemos generado una buena cantidad de ceros. Observen, aquí tenemos la diagonal principal y tenemos que todos estos elementos son ceros. Tenemos este 0 de ventaja e incluso este que puede servir de ventaja. Ahora el objetivo es generar un 0 por debajo de este número 1. Miren, aquí tenemos otro pivote, entonces podemos generar un 0 por esta parte de acá. Así que vamos a hacerlo. Vaya, para ello voy a realizar la siguiente operación. Vamos a trabajar esto acá, ¿sí? Y realicemos la siguiente operación. Miren, a la fila número 3 le voy a restar el cuádruple de la fila número 2 para generar una nueva fila número 3. Es decir, estoy ocupando este elemento de acá como un pivote que generará un 0 por debajo de él, es decir, en esta posición. Y la operación para ello será esta. Así que lo realizamos. Muy bien. Aquí pues lo único que va a cambiar es la fila número 3, así que solo en esa me voy a concentrar. Muy bien. Tendríamos 0 menos 4 veces este otro 0, sigue siendo 0. Siguiente, 4 menos 4 veces este 1, entonces eso se genera un nuevo 0. Luego tendríamos 3 menos 4 veces este menos 3, esto se convierte en 3 más 4 por 3, 12, 3 más 12, 15. Lo colocamos aquí. Muy bien. Y el último, que sería este menos 4 veces este, ¿verdad? Entonces quedarían menos 5 menos 4 veces este 1. Esto genera un menos 9. Menos 9. Perfecto. Muy bien. Y ahora tenemos nuevamente esta diagonal principal. Y miren cómo tenemos ceros casi en todos los elementos por debajo de ella, a excepción de este. Podríamos generar un nuevo 0 al trabajar, por ejemplo, esta fila con esta fila. Sin embargo, una forma más sencilla de hacerlo sería la siguiente. Miren, si somos observadores, y ya más o menos se los había comentado, este 0 de acá puede servirme, porque yo puedo intercambiar estas columnas. Si yo cambio las posiciones de estas columnas, observen lo que sucede. Tomo esta columna y las cambio de posición. Esta se viene para acá y esta se viene para acá. Muy bien, ya intercambié las columnas y miren qué es lo que ha sucedido. Aquí se encuentra la nueva diagonal principal y ahora ya tenemos ceros por debajo de la diagonal principal. Todos los elementos de la diagonal principal, de abajo de la diagonal principal, son iguales a 0. Entonces ya tenemos para aplicar aquella propiedad que nos dice que simplemente el determinante será la multiplicación de esos elementos que están en la diagonal principal. Sin embargo, al realizar esta operación que hemos hecho, columna 3 intercambiada con columna 4, no podemos hacerla así tan convenientemente,
sino que cada vez que intercambiamos columnas o que intercambiamos filas en un determinante, el determinante cambia de signo. Esa propiedad la encuentran acá. Dice que si una matriz B se obtiene al intercambiar dos filas o dos columnas de la matriz A, pues entonces el determinante de B será el negativo del determinante de A. En otras palabras, cambia de signo. Por lo tanto, usted puede hacer esta operación, ¿sí? Es factible, pero el determinante debe cambiar de signo. Entonces aquí debe anteceder un negativo. Y ahora sí puede calcular ese determinante. Miren, quedaría el negativo que encontramos por el cambio de columnas y la multiplicación de los elementos de la diagonal principal. 1 por menos 9 por 3. Y con esto obtenemos que el determinante de A es igual a menos por menos más 9 por 3, 27 por 1, 27. El resultado es 27. Y nos hemos ahorrado todos los cálculos que íbamos a hacer en esta parte. Bueno, espero que haya quedado claro cómo hemos utilizado las propiedades para calcular ese determinante. Nos vemos en el próximo video.